La calculadora electoral traiciona a Pedro Sánchez, lo deja prácticamente expuesto, deja expuestas sus intenciones que van a ser necesariamente ya no buscar el adelanto electoral, precisamente como podíamos estar pensando hace unos meses, sino agotar la legislatura, agotarla para disponer del tiempo necesario para hacer las reformas necesarias para afianzarse en el poder, para afianzar un resultado electoral posiblemente trucando las elecciones, consiguiendo la forma de tener mayor garantías de que el resultado electoral sea favorable para él, descabezar la UCO, tratar de buscar el conflicto institucional con el Tribunal Supremo, porque ya no hay ventanas de oportunidades para ir a elecciones. Está prácticamente todo precipitando el calendario de juicios entre caso Coldo, Ábalos, Santos Cerdán, caso Hermano, caso Begoña, prácticamente va a agotar todo el tiempo desde hoy hasta las próximas elecciones y nadie convocaría unas elecciones teniendo un juicio a su mujer, a su hermano, a su segundo, a su otro segundo, y con todo lo que está ocurriendo ahora, porque la UCO ha puesto el turbo y está levantando toda la mierda que podría llegar dentro de la PSOE, incluso a Zapatero. Hoy ha habido redadas en 2 ministerios, en Hacienda y en Transición Ecológica. Se presume que vaya a haber redadas incluso en el ministerio de Óscar Puente, también el de Continuidad o Inclusión Territorial, no sé cómo se llama, el ministerio de Ángel Víctor Torres, el Ministerio de Continuidad Territorial o algo por el estilo. Es decir, que vamos a ver prácticamente un calendario saturado de causas judiciales que van a salpicar el gobierno y muy probablemente tenemos también todo lo que puede salir del caso hidrocarburos, que el juez Pedraz está aplazando, pero que no puede aplazar indefinidamente. Tenemos también la financiación ilegal, presuntamente, posiblemente la financiación ilegal de la PSOE. Tenemos el tema del famoso sobre de Aldama. Hay demasiadas cosas. El calendario judicial va a estar saturado y Pedro Sánchez no va a poder realizar unas elecciones sin que algún escándalo le vaya a prácticamente dinamitar la campaña electoral. ¿Y esto a dónde le lleva? Le lleva a otra cuestión, que tampoco tiene una salida digna del poder, porque en cuanto salga de poder y pierda el aforamiento, quedará expuesto, ¿no?, a la sanción de la justicia. Y esto hará básicamente, deja a Pedro Sánchez con un único camino posible, que es lo que estamos viendo, aferrarse al poder a ultranza, aferrarse al poder incluso a través de actos anticonstitucionales. No te quepa la menor duda que llegado el momento de convocar las elecciones, tal como está haciendo con los presupuestos generales del Estado, sería capaz de inventarse cualquier cosa para eludir las elecciones. Zelensky lo está haciendo en Ucrania y, ¿por qué no?, meter a España en una guerra. También podría ser posible. Cuidado, porque entonces, llegado a este punto, ¿qué es lo que podemos esperarnos de una mentalidad psicopática de tríada oscura, maquiavélica y narcisista? Apunta a siempre, como la de Pedro Sánchez. Acompáñame en este vídeo porque te voy a revelar cuál puede ser el plan, sobre todo de acuerdo con toda una serie de elementos que yo he estado observando y análisis como la de Carlos Cuesta, importantísima, la de Pedro J. Ramírez, que nos permiten encajar todo esto. Y ojo, en la lejana eventualidad de ir a elecciones, y no digo anticipadas, digo agotando la legislatura, no te quepa la menor duda, si llegamos a eso y no habrá antes una moción de censura que derroque a Pedro Sánchez, el voto útil será irremediablemente para Vox, porque será la demostración de la inacción y la debacle del Partido Popular. Vienen curvas, así que abróchate el cinturón y vamos para adelante. Venga. Así es, esto es lo que publicaba hoy Bolaños. La labor del gobierno de España de Pedro Sánchez es elogiada internacionalmente. Esta es la realidad. Nada ni nadie que le haya traicionado, que decía que le haya traicionado, puede ocultarla. Seguimos. Que le haya traicionado se referirá a Junts per Catalunya. Junts per Catalunya, además, Carles Puigdemont, que ha recibido ayer al etarra Otegi, entiendo yo, para que Otegi convenciera a Puigdemont a mantener vivo el gobierno para que no haya una moción de censura, para aprobar algunas leyes. Muy probablemente la reforma del Poder Judicial es posiblemente la más importante. Otra podría ser un conflicto institucional acerca de la monarquía, es decir, Pedro Sánchez quiere
fabricarse una serie de ases en la manga o de jokers en la manga, más bien jokers, ¿no? De comodines para llegado el momento, si no tiene la garantía de ganar las elecciones a través del maquillaje electoral que le pueda fabricar Indra, buscar un conflicto institucional con el que perpetuarse en el poder eludiendo las elecciones. Lo puede hacer tranquilamente. Si ha eludido y los españoles se lo han permitido eludir la presentación de los presupuestos generales del Estado, ¿por qué no inventarse cualquier excusa de suficiente calado como para eludir las elecciones? A lo mejor arrastrarse en la guerra contra Rusia en Ucrania, buscar algún favor de la élite globalista europea que le ampare. Hemos visto muchísimas cosas que han sucedido, irregularidades en otros países europeos en procesos electorales, porque a la Unión Europea le convenía mantener a determinado gobierno, que salieran elegidos determinados gobiernos, ¿no? Por tanto, no te pienses que vamos a elecciones y ganamos. No, no, no. Hay varios elementos. Primero, la posibilidad de no ir a elecciones. Y segundo, la posibilidad de que yendo a elecciones, incluso las elecciones estén amañadas, ¿no? Bueno, esto titulaba El Expreso, ¿no? Comprada. Bueno, de esto he hablado ya en el vídeo anterior, por tanto, no entro más en el detalle en todo lo que hay detrás de esta portada, porque es tremendamente distópico y maquiavélico. Pero mientras se publicaba esta foto, además una foto de hace unos años, porque ahora mismo la cara de Pedro Sánchez no es esta, la España de Sánchez cierra el año como líder del índice de miseria de la Unión Europea por segundo año. España es el único país de toda la Unión Europea que supera la cota del 14% de miseria. Ojo, España está en la miseria y Pedro Sánchez dice que vamos como un cohete, ¿no? Se lo decía el otro día Gabriel Rufián a Pedro Sánchez. Los españoles no comen estadísticas y ratios y rankings para cenar. Necesitan algo más que un ranking macroeconómico, ¿no? Pues de esto se trata. Y ojo, porque el mismo Vito Quiles le interpelaba sobre si iba a dimitir y convocar elecciones anticipadas. Y aquí tenemos el morrito de Pedro Sánchez, como decir, sí, sí, estás listo tú. Presidente, ¿le parece normal tener a un secretario de otra organización en la cárcel? ¿Y usted recomendando películas en TikTok? ¿Y usted recomendando películas en TikTok? ¿El fiscal general del Estado? ¿Va a asumir alguna responsabilidad alguna vez? Esto es lo que ocurrió. Y este es el morrito de Pedro Sánchez. Sí, sí. ¿Estáis listos que yo me vaya de aquí para irme a la cárcel? Ni de coña, ¿no? Es evidente la soberbia de este personaje. Díaz Villanueva comentaba, Sánchez vuelve a deslegitimar, bueno, más bien que compartía este titular. Sánchez vuelve a deslegitimar al Supremo y exige que Ayuso pida perdón a García Ortiz. Es decir, un clásico Darvo narcisista, es decir, cambiar, ¿no? Los roles, revertir los roles, denegar, ¿no? Para acusar al otro, revirtiendo los roles, haciéndose la víctima y poniendo a Ayuso como elemento, digamos, agresor, ¿no? Esa estrategia es típica de los psicópatas narcisistas, de los perversos narcisistas. Rufián también le animaba en la misma sesión. Le decía Rufián, después de esto de que los españoles no comen ranking o no cenan ranking en su casa, Rufián animó al PSOE a actuar contra los jueces que se creen que hacen política tras calificar de barbaridad la sentencia contra el fiscal general. Pero hay una parte de España que alienta a Pedro Sánchez a tomar el poder con la fuerza, incluso de manera ilegítima, buscar alguna fórmula para conflicto institucional con el Poder Judicial, llegado al caso, para a lo mejor inventarse cualquier cosa y decir que no se puede ir a elecciones porque los jueces no sé qué, o porque estamos en guerra, o porque ha habido irregularidad en el proceso electoral, porque han abierto todas las causas judiciales contra él. Puede inventarse cualquier cosa, lo Nicolás Maduro, y hay ya una parte de la sociedad que lo está, digamos, está construyendo el relato victimizador, ¿no? Para que se pueda legitimar él en la eventualidad, arrastrado hasta la última consecuencia, a eludir la confrontación electoral, ¿no? Eludir, poner, digamos, disolver la Cámara y bueno, esto lo podría hacer el rey, afortunadamente, pero el rey es el rey tibio, el rey invisible, ¿no? Creo que el rey podría intervenir en esos casos, pero fíjate lo que le decía Inés Hernán, creando precisamente esa retórica de que Pedro Sánchez es una víctima del sistema para después legitimarle, quién sabe, en un futuro, para tomar represalias, ¿no? Represalias que se convertirían en una represión en contra de quienes piensan diferente o de la oposición o quienes son críticos con el sanchismo. Pedro Sánchez, que menuda lleva el hombre también. Pedro Sánchez, que menuda lleva el hombre también, ¿no? Pero bueno, Pedro, menuda llevas, querido. Uf, tremebundo.
Te entiendo bien a pequeña escala, pero vamos a saludar al secretario general, Pepe Álvarez. Bien, Pepe. Claro. Y al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que menuda lleva el hombre también. ¡Hala! ¡Por la democracia! ¡Claro! Bueno, han venido un montón de gentes del gobierno. ¡Hala! Por la democracia, Pedro Sánchez podría inventarse cualquier conflicto institucional con el fin de eludir las elecciones. Podría hacerlo. De hecho, seguramente lo está calculando y su cara, el otro día en este acto, la cara del psicópata, la cara de los ojos ojiplático, ¿no? Los ojos así, negro prácticamente, es inexpresivo, como los del tiburón. Son los ojos de la persona fría, de la persona calculadora, que es capaz de justificar cualquier acto, incluso el más abominable, bajo un halo de racionalidad con el fin de convencerte en la lógica, aunque no en la moral. Eso es lo que típico que quieren hacer los psicópatas. Tratan de convencerte a través de razonamientos lógicos, eludiendo precisamente el aspecto moral, ¿no? Bueno, en fin, Hitler lo hizo con la solución final a los judíos, ¿no? Los judíos eran enemigos de Alemania y había que encontrar una solución final. Bueno, exterminarlos. Pues ya está, ¿no? Tan sencillo, ¿no? Racionalmente todo esto encaja. A un problema le ponemos una solución, eliminamos la causa, ¿no? Pero claro, moralmente, ese conflicto, por bien que racionalmente se pueda tener un encaje, digamos, lógico, ¿no? Racional, pues a nivel humano y emocional entenderemos que no es así. Esa es la estrategia que podría llegar a utilizar a nivel retórico, tal como la utilizó en este caso diciendo esto. Vamos a escucharlo porque él hizo alarde precisamente de esta técnica en este vídeo. ¿Cómo llamaba Miguel Ángel Rodríguez en su agenda de móvil al novio de la señora Ayuso? Alberto Quirón. ¿Y hoy dan lecciones de qué? De una sentencia a un fiscal general del Estado que lo que ha hecho ha sido defender la verdad y la institución de la Fiscalía General del Estado. Fíjate cómo sube el tono agresivo, ¿no? Para defender al delincuente, justificándolo todo, racionalmente. Pero se nos está olvidando que está justificando a un delincuente, a una persona que ha cometido un delito. Si quien tiene que pedir perdón es la señora Ayuso y quien tiene que exigir responsabilidad de la señora Ayuso es el señor Feijóo. Fíjate cómo le da la vuelta racionalmente, ¿no? Después de haber hecho esa premisa, un razonamiento con falsa premisa le lleva a invertir los roles y decir que aquí el malo es la señora Ayuso quien tiene que pedir perdón. Fíjate cómo racionalmente toda esa lógica capta incluso el aplauso de las personas, como lo captaba Hitler con el tema de la solución final u otros discursos que daba. Había alemanes, obviamente, millones de alemanes que le aclamaban, ¿no? Al igual que hay miles, no sé si millones, de españoles que aclaman esa racionalización exacerbada de discursos que moralmente son inmundos, inmorales, ¿no? Y fíjate, una vez más, esa mirada fría del killer, esa mirada del psicópata, ¿no? Encendido. Yo creo que hasta incluso, no sé si esa mirada podría atribuirse a el efecto de alguna sustancia estimulante que haya tomado antes, porque además se le ve las venas en determinados momentos, ¿no? Como que muchas pulsaciones, ¿no? Una tensión arterial importante, ¿no? Típica de las sustancias estimulantes, ¿no? Con 2 rayitas de polvo blanco, a cualquiera le sale un discurso locuaz y atractivo, ¿no? Lo de menos es el novio de la señora Ayuso, lo de menos es el hermano de la señora Ayuso. Lo importante es la señora Ayuso y aquel, en este caso el señor Feijóo, que como bien sabe, porque vio lo que le sucedió al señor Casado, mejor se plega a la jefa que exigir las responsabilidades de vida a una persona que efectivamente está haciendo negocio de la privatización de un derecho fundamental. La jefa, Ayuso es la jefa de Feijóo, y además con un discurso machista, ¿no? Como decir, Feijóo, que es el hombre, ahora tiene una jefa. Es tremendamente inmoral este discurso de Pedro Sánchez, pero que nos devuelve un poquito a una situación de acorralamiento en la que se sitúa Pedro Sánchez, un acorralamiento que dejaba muy claro Carlos Cuesta en un vídeo que te voy a compartir porque explica muy bien el motivo por el cual, o los motivos por los cuales Pedro Sánchez agotará la legislatura, no buscará necesariamente un adelanto electoral porque no le conviene y sobre todo si el PP no da el paso de una moción de censura, ¿para qué? ¿No? Eso es lo que decía Carlos Cuesta. Digamos que lo deja muy, muy claro en este vídeo. Lo voy a poner así por un tema de derechos de autor. Miren, déjenme que les presente el hemiciclo, ¿vale? Para que nos hagamos una idea con números de qué es lo que está pasando. Al final,
hay algún escaño de UPN y tal, pero vamos, la mayoría o lo que debería ser una mayoría de gobierno, si se quiere sacar esa moción de censura y se le quiere tumbar a Sánchez, en estos momentos está entre los 137 del Partido Popular y los 33 de Vox. De UPN me parece que hay un escaño más, con lo cual estaríamos hablando de 171. Este es el panorama. 137 del PP, 33 de Vox, se podría sumar estos que estáis diciendo, al final 171, 172 escaños. ¿Se llega a la mayoría absoluta de 176? No se llega, ¿vale? A partir de ahí, ¿qué puede ocurrir? Bueno, los de Bildu están totalmente férreos y blindados, no me extraña, al Partido Socialista. Les han liberado a todos los etarras. ¿Qué es lo que le preocupa a Bildu? Pues los etarras. Pues ya está, les han hecho el favor del siglo. ¿Qué les están haciendo además? Regalarles el ascenso en el País Vasco. ¿Qué más pueden querer? ¿Ellos creen en España? Sí, para destrozarla, ¿vale? Por lo tanto, Bildu no se va a mover. PNV, que hay gente que dice que se puede mover. Yo sinceramente creo que no se va a mover. ¿Por qué no se va a mover? Porque a PNV, que está contando los días, porque Bildu lo va a dejar sin poder en el País Vasco en 3 minutos, en estos momentos lo que le preocupa es intentar salvarse allí en el País Vasco. ¿Y con quién gobierna en el País Vasco? Con el PSOE. ¿Va a traicionar al PSOE aquí? Ni de broma, porque entonces les acorta el tiempo y no tienen tiempo de reacción frente a Bildu. Los manda allí al huete, convocan elecciones, automáticamente Bildu, primera fuerza, necesita, porque no llega a mayoría absoluta al Partido Socialista. ¿Y qué va a hacer el Partido Socialista? Degollar a PNV. Por tanto, están totalmente cautivos. Otro que no se va a mover. Junts. Aquí entramos en la famosa historia. Junts son 7 escaños, no son 6. Junts con 7 escaños, ¿qué puede hacer? Junts con 7 escaños se puede mover. Si se mueve, automáticamente esa pelea que tiene por el voto en Cataluña frente a Alianza Catalana, ¿qué es lo que va a hacer Alianza Catalana? Decir, ya no sois ni separatistas. Habéis hecho caer a un gobierno que es favorable en el fondo al separatismo para traer un gobierno de derechas. Es decir, sois todavía más traidores. ¿Se va a mover? Mi tesis, tampoco, ni de broma. Esquerra está ligado electoralmente en Cataluña al Partido Socialista. ¿Se va a mover? Desde mi punto de vista, tampoco. Y Sumar, pero si es que no va a volver a tener 31. Están mirando a ver cuánto les duran los cargos, cuánto les dura la moqueta, cuánto les duran los pisos oficiales, los coches oficiales. No va a hacer ninguna otra cosa. No va a hacer ninguna otra cosa. Por lo tanto, yo tengo la sensación de que este panorama es totalmente inamovible. Vamos, que esto lo sabe Pedro Sánchez, evidentemente, y nos comemos a Pedro Sánchez hasta que él quiera o la justicia lo impute. Esta es la historia. Hasta que él quiera, es decir, incluso eludiendo las próximas elecciones, o la justicia le impute. Esas son las únicas posibilidades que tenemos. Realmente lo ha dejado muy claro Carlos Cuesta, pero incluso ante la eventualidad de ir a elecciones, hay otro análisis que nos hace Pedro J. Ramírez, que es importantísimo tener en cuenta y te lo voy a compartir aquí, porque, bueno, vamos a escucharle y luego te diré qué podemos extraer de esta lectura. Cada día que pasa, alguien va tirando un poco más de la manta que tapa la corrupción. Y todos vamos descubriendo un poco mejor la hipocresía de Sánchez y los suyos sobre el feminismo y la igualdad. Aún le quedan a Sánchez 17 meses para adelantar las elecciones, pero en enero solo le quedarán 16. ¿Alguien cree que en estos 5 trimestres mejorarán las cosas para él? Todo lo contrario, la izquierda se asoma al precipicio de las encuestas y solo ve un barranco hondo y escarpado. Esta vez será imposible sumar más. En nuestro sondeo, la oposición aventaja en 55 escaños al bloque de investidura. Esa distancia es insalvable. Cuando llegue la hora de votar, solo habrá 2 desenlaces posibles. Un gobierno de Feijóo en solitario con más escaños y opciones de estabilidad que el actual, o un gobierno de Feijóo con Vox o sometido a Vox. Sánchez apuesta por esta segunda fórmula y por eso sus únicas expectativas en Extremadura, Aragón, Castilla y León o Andalucía son que suba Vox. ¿Para qué? Para poder quedarse en Ferraz cuando le echen de la Moncloa, para seguir polarizando a España si se hace realidad la amenaza de que viene la extrema derecha. Sin embargo, a sus votantes les conviene lo contrario, ya que el PSOE no va a poder ganar ni gobernar, mejor que lo haga una derecha moderada con la que sea posible llegar a pactos de Estado y ganar entre tanto tiempo para regenerarse. Es la alternativa del mal menor frente al cuanto peor mejor. Solo los que quieren seguir viviendo de la política pueden decir que son progresistas y desear que crezca Vox. Tendrían claro una forma de evitar este dilema envenenado, solo una: echar a Sánchez y poner en su lugar a un socialista limpio y honrado. Pero Sánchez no se va a dejar. Prefiere hundir a la izquierda ayudando a Vox con tal de seguir flotando de mala manera él. Y esta es la estrategia que está buscando Pedro Sánchez. En la eventualidad, el mejor escenario posible es ir a elecciones lo más tarde posible, habiendo Vox comido parte del electorado, fagocitado parte del electorado del Partido Popular, porque cuanto más se tarde a ir a elecciones, más el Partido Popular mengúa y más Vox se hace grande. Y haciéndose grande Vox, tener una única oportunidad para decir que no se puede entregar España a la ultraderecha
y entonces buscar nuevamente el conflicto institucional, eventualmente, si sale de la Moncloa en caso de elecciones, quedarse en Ferraz como líder del PSOE para precisamente debilitar al próximo gobierno si es que Vox va a tener una parte importante. Y creo y me temo que si Alberto Núñez Feijóo no va a ser capaz de ofrecerle algo a algún otro partido para una moción de censura, si llegamos a agotar la legislatura, será como dice Pedro J. Ramírez. Vox será más grande de lo que es ahora y quién sabe, tal vez vayamos hacia un escenario que podría ser ideal para todos aquellos que somos soberanistas y sobre todo miramos también Europa, para que el voto útil a la derecha ya no vaya al Partido Popular, sino que vaya a Vox. Y ojo, porque esto también podría ser el elemento que estaría buscando, que podría buscar Pedro Sánchez para invocar la ayuda de los europeos, como que en España va a ganar la ultraderecha, e inventarse desde Europa algún escamotage, algún salvavidas para Sánchez, para el soldado Sánchez, y así conseguir, como han hecho en Rumanía, a lo mejor inventarse una irregularidad electoral, una intromisión de Rusia, quién sabe, con el fin de ilegitimar ese resultado electoral y favorecer que se vayan nuevamente a elecciones o incluso que Pedro Sánchez se mantenga mientras no se pueda resolver la injerencia rusa. Serían capaces de inventarse todo esto, no te quepa la menor duda, pero ahora te dejo a ti la palabra. ¿Llegaremos a elecciones? ¿Agotará la legislatura Pedro Sánchez o se va a atrever a meterse en una elección anticipada en el medio de un calendario judicial que le tiene prácticamente acorralado? ¿Llegará la justicia a lo mejor a imputarle antes? Y en todo caso, en caso de ser imputado, ¿qué ocurriría si no pasase el suplicatorio, que muy probablemente no vaya a pasar a la Cámara, y llegado el final de la legislatura, qué elemento, qué conflicto institucional podría establecer, inventarse Pedro Sánchez para eludir las elecciones? ¿Sería capaz de ello? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta, compártelo, suscríbete al canal, activa la campanita o hazte miembro también, si puedes. Y nos veremos así en los próximos vídeos.